violento que nunca acaba, podríamos catalogar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Desde el 6 de abril de 1960, Lester Marolly, vicesecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos, en un memorando secreto del Departamento de Estado definía: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba, concluyó la cita. Desde entonces, la estrategia ha consistido no solo en llevar hambre y miseria al pueblo cubano, sino también y sobre todo en hacer ver que la causa de tales desventuras ha sido siempre en la ineficiente gestión del gobierno cubano y no en las acciones de hostigamiento de Washington. Justamente sobre el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba hablamos hoy en Buen Cubano. Acompáñenos en esta media hora de debate que nos prestigian con su presencia el doctor Jorge Casals Llano, profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales e investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional del MINREX, y el doctor en Ciencias Luis René Fernández Tavío, profesor e investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana. Bienvenidos a ambos a En Buen Cubano. Siga con nosotros, que este programa promete debate de lujo. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano. Históricamente siempre se ha conversado de que existe un conflicto entre los Estados Unidos y Cuba. Es histórico, pero al mismo tiempo es actual, es presente. ¿Qué opinión le merece a usted, doctor? Bueno, es conflicto y es esencial. Viene de los padres fundadores de Estados Unidos, de figuras tan significativas en ese país como Thomas Jefferson y otros de los primeros presidentes, que siempre pensaron que Cuba debía ser una adición de los Estados Unidos. Incluso la historia se recoge todo esto, y lo cierto es que ese elemento esencial de la decisión de Estados Unidos, que como sabemos es un país imperialista, va determinando que la política hacia Cuba está enfocada a, si no pueden anexar, controlar, poseer, subordinar, insertar o reinsertar en su sistema de dominación, y esa es la constante que está detrás. Y en la parte nuestra, desde los patriotas independentistas que definieron ideológica y políticamente a Cuba como nación y que es de un peso trascendental, la carta famosa de José Martí a Manuel Mercado, es decir, el antiimperialismo es algo fundamental. Entonces ya ahí estaría claro. Para que desapareciera ese conflicto, lo que no quiere decir que puedan mejorar las relaciones y pueda haber un respeto, bueno, tendría que Estados Unidos dejar de tener una actitud imperialista hacia Cuba, dejar de ser imperialista, o Cuba dejar de ser antiimperialista. Si no se logra eso, habrá distintas expresiones de las relaciones, podrá ser más llevaderas, algún respeto, pero depende de esto, y por lo tanto siempre decimos que es un conflicto bilateral que tiene expresiones que lo trascienden, pero esencialmente es un conflicto. A usted, Casals, ¿qué opinión le merece? Yo iría un poco más atrás incluso. El problema de lo que hoy es Estados Unidos, yo lo ubicaría, y de las ínfulas de eso que hoy es Estados Unidos, yo lo ubicaría por allá por el desembarco del Mayflower, ¿no? Cuando llegaron a la Tierra Prometida y pensaron que la Tierra Prometida era de ellos. Y desde sus inicios, desde la Constitución de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, el apellido es de América, ellos consideraron que esta Tierra Prometida les pertenecía a todos. Y nosotros, Cuba, la islita que les quedaba cerca, por supuesto que tenía que formar parte de los Estados Unidos. Esa es la concepción, ese es el punto de partida. Y
y en esa concepción, pues desde el principio, o no desde el principio, pero muy desde el principio, nosotros en la islita, y digo nosotros porque yo soy descendiente, no estaba en el nosotros aquello, siempre anhelamos ser un país independiente. Y los Estados Unidos, incluso desde su concepción, siempre anhelaron que Cuba formara parte de los Estados Unidos. Por consiguiente, desde su concepción, esta islita, con los que éramos, empezamos a tener conflictos con los que querían que nosotros formáramos parte de. Y no es casual entonces tampoco que los Estados Unidos utilizaran a la islita, y esto yo siempre lo recalco, utilizaron a la islita como un pabellón de experimentación. Pabellón de experimentación para su extensión con su intervención en la guerra hispanoamericana, que denominaron hispanoamericana cuando en realidad era una guerra de independencia hispano-cubana. Después el cubano desapareció y ellos la llamaron hispanoamericana. Pero no solo eso, el problema es que inmediatamente después, incluso antes, ellos empezaron a experimentar eso que después llamamos neocolonialismo. En este debate me gustaría que ustedes me ayudaran a conceptualizar dos cosas. A veces se piensa que hay un error de traducción entre los Estados Unidos y Cuba cuando se le dice embargo a la política, a la forma de política que tienen los Estados Unidos con Cuba, o se le dice desde Cuba bloqueo. Es diferente decir embargo que bloqueo. Realmente, ¿cómo pudiéramos categorizar la política de los Estados Unidos hacia Cuba? ¿Embargo o bloqueo? ¿Qué opinión le merece, Casal? Bueno, desde el punto de vista conceptual, embargo es una discrepancia, no es tan, es decir, es más técnico. El bloqueo no, el bloqueo es agresivo, el bloqueo es, tú tienes que hacer o. Y si te pones a pensar, cuando de bloqueo se habla, desde el inicio del bloqueo, eso Kennedy, si mi memoria no me falla, es la proclama 3447, cuando Kennedy firma y después manda a comprar una caja de tabaco, o al revés, no recuerdo bien. Kennedy, en uno de la fundamentación de la proclama 447, habla de la necesidad de aislar a Cuba, de aislar al gobierno de Cuba. Y si de lo que se trata es de aislar al gobierno de Cuba, evidentemente estamos hablando de un bloqueo. La diferencia esencial entre una y otra radica en que el bloqueo generalmente utiliza métodos militares para imponer lo que se trata de explicar. ¿Y acaso los Estados Unidos desde el mismo inicio no empezaron a emplear métodos militares? ¿Cómo fue que hicieron los Estados Unidos al principio de la revolución? Primero financiaron a Batista. Y después financiaron la contrarrevolución, las bandas contrarrevolucionarias, etcétera, etcétera. Y por último, financiaron la invasión de Playa Girón. Entonces, también hay métodos militares. Pero además, y para mí es fundamental, la concepción en la 3447, si mi memoria no me falla, que firmó Kennedy, dice que hay que aislar al gobierno de Cuba. Eso no es un embargo. A pesar de que él lo que dice es que está firmando el embargo, está firmando un bloqueo que hasta hoy se mantiene. ¿Y a usted qué le parece? No, esencialmente tiene que ver con... ¿Cuál es el concepto que debemos emplear? Bloqueo, definitivamente. El problema por lo cual ellos llaman embargo es porque tratan de circunscribirlo a un problema bilateral. O sea, son restricciones bilaterales de Estados Unidos. Y el bloqueo es un acto de guerra, incluso sería una violación dentro de Estados Unidos porque, aunque sucede todo esto que explicaba el profesor Casals, no cabe duda que no hay una guerra declarada y esto serían las condiciones. Es decir, esto es una manipulación para tratar de disminuir dentro de Estados Unidos y
a escala internacional las consecuencias que tiene establecer dentro de su propio país un bloqueo. Un bloqueo es un acto de guerra reconocido. Entonces, embargo parece algo más restringido, de carácter bilateral, y no le crea un problema interno que demostraría está haciendo algo totalmente ilegal desde sus propias leyes. Pero además, yo agregaría, hace ya casi 30 años que Naciones Unidas aprueba un documento que habla de bloqueo, que es aprueba el documento que presenta Cuba. Por consiguiente, hasta desde ese punto de vista está ratificado que se trata del bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. Precisamente del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, hablamos hoy en Buen Cubano. En minuto volvemos con nuestros invitados, ahora vamos a conocer más sobre este tema. El bloqueo realmente donde más nos afecta es en el sector de la salud. Tenemos una escasez de medicamentos que nunca se había visto a este nivel en Cuba. Recientemente, en nuestra Facultad de Turismo vivimos una experiencia personal que recibimos una donación afortunada por parte de España de unas maquinarias necesarias para nuestro laboratorio de computación y lamentablemente no se han podido instalar porque necesitan aprobación por parte de los Estados Unidos y realmente es lamentable para cosas tan sencillas y tan básicas que necesitamos nosotros los estudiantes, que se nos sea imposibilitada por parte de simplemente una aprobación por este gobierno. Para Cuba es muy conocido entre todos los cubanos, el pueblo en general, el daño que le causa directo, tanto económico como social, el bloqueo que impone Estados Unidos a nuestro pueblo. Yo creo que la primera afectación, y además una afectación que no solo es a Cuba, sino también al sector académico norteamericano, es que nos impide las relaciones bilaterales entre profesionales del saber científico cubano y profesionales norteamericanos. Esto que en algún momento fue algo más flexible, hoy con el recrudecimiento del bloqueo se ha visto seriamente afectado. Tuvimos los jóvenes de la universidad un encuentro con unos especialistas del Ministerio de Relaciones Internacionales y a contrario de lo que se dice en la campaña de formación del desconocimiento que tienen los jóvenes sobre el bloqueo, se demostró el interés que tienen los jóvenes por conocer un poco más este tema, por tener las herramientas para luchar en contra y apoyar también en la campaña de eliminación del bloqueo. Continuamos hablando en Buen Cubano y se habla de que el bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba es un conglomerado de leyes y que es muy difícil de quitar porque están dispuestas determinadas leyes, por ejemplo, como la ley Torricelli, la ley Helmurton, que codifican el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. ¿Es así? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cuáles son las principales leyes que transversalizan esa política de los Estados Unidos hacia nuestro país? A ver, realmente es un conglomerado de leyes, como tú acabas de decir, y es muy enmarañado y refleja esta característica que tiene el sistema político y las cortes en Estados Unidos de aplicar leyes que son capaces de condenar a una persona a 4 cadenas perpetuas. Es lo mismo. En este caso está la proclama que se mencionó al inicio, que firmó Kennedy, es una decisión de orden ejecutivo, pero después tiene que apelar a algunas de las leyes existentes. Y aquí viene lo increíble, lo absurdo de todo esto, que son leyes, por ejemplo, la ley de comercio con el enemigo. ¿Cuál enemigo? De 1917. La ley de asistencia exterior de 1961, porque claro, no se le iba a dar asistencia a Cuba. Es decir, se le quería prohibir cualquier tipo de vínculo con Estados Unidos, que había sido su vínculo fundamental en toda la etapa precedente a la revolución. Y así, es decir, se van acumulando leyes. Ahora, hay una cosa importante, que después de la desaparición del campo socialista y la Unión Soviética, Cuba recibe un choque externo como por esa desaparición, y entonces sí se aprueban dentro de Estados Unidos y firma el presidente 2 leyes específicas que fueron elaboradas con nombres dirigidos a Cuba,
dirigidos incluso a aquellos elementos que en aquel momento podían ser de mayor impacto en la situación cubana. La Torricelli, que fue en el La gobierno de Torricelli, Bush, y la Angel Burton, que fue la en el fecha, gobierno de Clinton. recordar la fecha muy importante, 1992, y la que identificamos como Torricelli, para no decir los nombres que también son todo parte de la manipulación, democracia, libertad y todas estas cosas que no tienen nada que ver con los verdaderos objetivos de la política, que está encaminado a dañar la situación económica de Cuba y impedir su desarrollo, pero de una manera, en un momento muy grave de la situación en Cuba. Entonces, hay un conjunto, después se aplican otras. Está la ley que en el año 2000 se aprueba, que el nombre concreto es también muy largo, pero tiene que ver con liberar o dar determinadas posibilidades de comercio a Cuba, que al final resultó que Cuba puede comprar alimentos, pero tiene que ser en efectivo, no puede tener créditos. Hay algunos analistas, algunos comentaristas que tratan de hablar de que Estados Unidos tiene comercio con Cuba y hablan de comercio, tratan de cerrar, de empañar la realidad de que no es comercio. Cuba nada más puede comprar en condiciones que no son propias de ninguna relación del comercio internacional. Normal, porque el crédito es algo elemental, es algo primario en cualquier relación comercial, eso no existe. Cuba prácticamente no puede exportar nada. Claro, porque el comercio es también de una parte de exportación hacia esa de importación, claro, entonces, y exportación. Entonces eso lo que hace es manipular todas las leyes, todas las resoluciones que ellos hacen. Y la Health Burton tiene la característica de codificar todas las medidas anteriores, lo que quiere decir que reduce la capacidad, aunque tiene toda una serie de atribuciones, para poder reducir algunas de las medidas que son más dañinas para la economía y para la sociedad cubana, pero que se extienden a otras decisiones que no tienen que ver exactamente, que no son leyes, que se superponen. Muchas de estas leyes hacen lo mismo, es decir, impiden que se comercie, impiden que se... y cosas absurdas, exportación de armas, por ejemplo, cosas así que tienen que ver con el comercio. Y la que está relacionada con la OFAC, que es para impedir todas las transacciones financieras, y es la que cumple la función esta de perseguir internacionalmente todas las cuentas de Cuba, impedir que Cuba utilice transacciones con otros países, cierra la posibilidad de utilizar los bancos, y eso tiene un elemento en ese sentido muy... En este contexto también que se agudizó posterior con la pandemia, entra Trump a la presidencia de los Estados Unidos anterior a la pandemia y estuvo durante la pandemia, y implanta 243 medidas en su gobierno para, de alguna manera, debilitar la normalización de relaciones que se había tenido en el periodo Obama, que había sido el presidente anterior. ¿Cómo afectó esto? Y casi que a punto, ya se me olvidaba, casi que a punto de salir de la Casa Blanca, firma entonces la inclusión nuevamente de Cuba en el listado de países o de supuestos países patrocinadores del terrorismo, un listado unilateral que realiza el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuándo empezó esto? Esto empezó antes incluso del triunfo de la revolución. Porque los dictadores que nosotros tuvimos en este país fueron dictadores que estaban avalados por los Estados Unidos. Pero cuando triunfa la revolución, un señor, que eso está en todos los documentos nuestros sobre el bloqueo, Mallory, dijo que lo que había que hacer con Cuba era acabarlos, extinguirlos. Utilizó otras palabras, pero esencialmente de eso se trataba. Y eso fue lo que hicieron el resto de los presidentes de los Estados Unidos. Siguieron las indicaciones de Mallory, que no eran de Mallory, era de los Estados Unidos. Era de la gerontocracia de los Estados Unidos, de donde nació todo eso. Y Trump hizo exactamente lo mismo que recomendó Mallory desde el principio, hizo lo mismo que recomendaron todos los presidentes de los Estados Unidos desde el principio, incluyendo aquellos que supuestamente lo que decían era que querían contribuir al desarrollo de Cuba.
Entonces, esencialmente ese es el problema. Nosotros hemos tenido la suerte o la desgracia de estar donde estamos. No nos podemos mover de donde estamos, ni nos queremos mover de donde estamos. Los Estados Unidos desde siempre han deseado, han anhelado disponer de Cuba como, no como una colonia, tampoco como parte de su territorio, igual que, o aproximadamente sus intenciones son las de Puerto Rico, Cuba y Puerto Rico. Y ese es, en definitiva, el meollo de la cuestión. Esa es la esencia de la cuestión. Y desafortunadamente tendremos que, porque somos vecinos, en algún momento tendrán ellos que reconocer que nosotros tenemos derecho a la independencia, tenemos derecho a la soberanía y tenemos derecho a que se nos respete, cosa que ellos o los presidentes de turno de los Estados Unidos nunca han intentado hacer. Sí. Sí, no, respecto a eso yo quería subrayar que es un cambio cuantitativo y cualitativo al introducir esas 243 medidas que la colocan en un nivel de guerra económica, que es algo que se había manejado porque las decisiones están tomadas a partir de dañar específicamente sectores importantes que representaban y representan ingresos importantes. Se hacen como bombas, como rayos láser dirigidos a impedir la compra de alimentos, sí, a impedir de un listado también de objetivos concretos, exacto, los sectores, quiénes son las instituciones que dan más ingresos. Es decir, es como perfilar aún más las medidas generales, las leyes de bloqueo con esas características. Y por eso yo creo que es importante destacar que hay un cambio en la aplicación del bloqueo. Se habla entonces en los artículos que se habla, se refiere un bloqueo recrudecido y también se utiliza el término de política de máxima presión. Es todo aquello, pero de manera muy reforzada con adiciones para tener un impacto muy fuerte, que realmente es así, en la economía cubana y se refleja en los balances que se hace cada año, los estudios que se hacen sobre el impacto del bloqueo, las cifras son cada vez mayores. Rapidito. Aprovechando siempre, además, para tomar medidas los momentos que ellos calculan, que es cuando nosotros somos más débiles, por las coyunturas, incluso considerando las coyunturas internacionales. En los momentos que ellos suponen que son más débiles es cuando ellos aprietan más las medidas a los efectos de provocar o tratar de provocar un estallido social en nuestro país, tratar de aumentar por todos los medios la salida por vía ilegal de nuestro país, y por eso incluso tardan tanto en tratar de normalizar el flujo de cubanos hacia los Estados Unidos, hacia el exterior. Pausa en nuestra conversación y usted sabe que puede seguir con nosotros los debates proponiendo temas. Escríbenos en buencubano@icrt.cu, ahí le estaremos esperando. Siga con nosotros. La producción de un extintor contra incendios dura como promedio 3 horas. El montaje de un pararrayo 3 días. Un gabinete con sistema digital de alarma 8 horas. Un módulo detector de fuego 20 minutos. La protección de la vida humana tiene garantía de por vida y 35 años de experiencia. Continuamos nuestro debate en Buen Cubano. Ahorita decía el doctor Luis René que es de manera casi quirúrgica. También decía el profesor Casals que lo hacían de manera muy oportuna. Es la incidencia del bloqueo sobre Cuba. En este momento en que estamos pasando la crisis de la pandemia o post-pandémica, que deriva una crisis económica efectivamente hacia las economías, hacia las finanzas, ¿cómo se manifiesta el bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba? Bueno, yo no diría de una manera oportuna, yo diría más allá de la política, yo diría de una manera perversa. Porque, ¿qué es lo que ha pasado recientemente? ¿Qué ha pasado en el mundo recientemente? Primero la pandemia que desarticuló el mundo, y después la crisis económica derivada de la pandemia. Y esa crisis económica en buena medida obligó a hacer emisiones de dinero
inconmensurable que llevó a una inflación mundial. En ese contexto de inflación mundial, de pandemia, ellos han tratado por todos los medios de evitar que nosotros tuviéramos divisas y desafortunadamente la divisa más utilizada es la que ellos emiten. Han provocado una inflación mundial, han provocado una crisis económica mundial y en este instante entonces ellos aprietan sus medidas de bloqueo. Y en la sociedad, de forma humana, ¿cómo se manifiesta el bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba? Bueno, el efecto es demoledor y la cifra que se dio ahora en el último informe, en un año aproximadamente, es 4.800 millones de dólares. Y cuando una familia tiene a una hija, a un hijo operado de cáncer y no se puede comprar el medicamento porque además las propias restricciones del bloqueo no lo permiten, entonces lo toca muy directo. Porque a nosotros normalmente a veces se nos olvida que todo esto existe y se piensa que es algo que no tiene un efecto real. Pero cuando te toca directamente a ti, a tu familia, al hermano, al padre que lo tienen que operar, que tiene una enfermedad, un cáncer, y no se tiene el medicamento de más alto nivel para resolverlo, entonces sí se sabe que esas restricciones específicas tienen un daño fundamental sobre la sociedad y que puede incluso costarle la vida a ciudadanos cubanos, aparentemente cuando no hay una guerra. Y por eso sí, todo es una guerra económica, comunicacional, en todos los aspectos y subversión, financiamiento de la subversión para lograr esos objetivos perversos, realmente criminales, que van dirigidos específica y fundamentalmente contra el pueblo de Cuba. Muchísimas gracias a los dos, al profesor Casal y al profesor Luis Renés, por estar con nosotros. Sin duda, la existencia del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba se verifica en todos los frentes: económicos, mediáticos, financieros y diplomáticos, y también humanos, sin importar las personas, las familias, su sufrimiento y distancia o el repudio de la comunidad internacional. Eso no interesa. Su objetivo es claro: cambiar el gobierno de Cuba, no importa los costos ni el tiempo que se tomen, pues ya van para 60 años. Entonces, desde esta orilla, toca continuar en la resistencia y en el trabajo, y también en la denuncia, para que nos dejen vivir. Mejor Cuba sin bloqueo. Nos vemos la próxima semana para continuar pensando la vida cotidiana de esta isla, por supuesto, en buen cubano.